amados hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta mañana muy especial, porque el día de hoy, viernes 2 de abril, estamos celebrando, estamos recordando o trayendo a nuestra memoria un acontecimiento grandioso. Y no se trata solamente porque es un día feriado, donde nosotros hubiésemos ido a la playa tal vez, o a algún campamento, algún tipo de retiro o de viaje, si no hubiese habido lo que en estos momentos estamos atravesando en relación a la pandemia. El día de hoy, mis amados hermanos, quiero contarles de aquel acto, o quiero desarrollar un tema muy importante de aquel acto de amor que sobrepasa el entendimiento humano. Y es que el día de hoy nosotros recordamos aquel precioso acto de amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió en la cruz voluntariamente, dice que puesto delante de él el gozo por el cual él iba a estar en la cruz, iba a ser crucificado, Jesucristo fue voluntariamente a dicho lugar. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 32, vamos a ver claramente cómo este acontecimiento, este suceso impactó en ese momento a algunas personas y que hasta el día de hoy también sigue impactando nuestras vidas. Amados hermanos, y cuando nosotros vemos que Jesucristo en todo el contexto estuvo ante Pilato, luego fue llevado ante Herodes, luego también fue enjuiciado por los líderes religiosos, finalmente Jesús es condenado a la crucifixión. No porque Pilato lo quería, simplemente porque todas las personas decidieron salvar a Barrabás y crucificar a Jesús. Frente a este contexto, nosotros nos encontramos en el versículo 32 y dice: cuando salían, es decir, cuando salían desde el lugar donde estaba Pilato, o del pretorio, hacia el monte llamado la Calavera o el Calvario, en ese lapso de tiempo, cuando Jesús estaba llevando la cruz consigo en todo ese camino, dice la Biblia en el versículo 32, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, Jesucristo está siendo condenado a la cruz, está pronto a llegar en la cruz y morir en ese madero. Y usted sabe, amado hermano, que cuando uno cargaba la cruz o cuando uno era crucificado, esto inmediatamente daba alusión a las demás personas de que esta persona había cometido un crimen horrendo, un crimen atroz. Tal vez era un delincuente, tal vez era un asesino, pero se sabía de que esta persona había cometido un crimen atroz. Ahora, Simón de Cirene, un lugar ubicado en el África, dice que hallan a este hombre llamado Simón de Cirene y le obligan a que llevase la cruz. Ahora, fíjese en esta palabra, obligan. Simón en un principio no accedió voluntariamente a llevar la cruz. ¿Por qué? Porque simplemente esto era digno de deshonra, esto era simplemente digno de que las demás personas le iban a señalar a él y le iban a decir: eres un pecador, eres una persona que ha cometido algún crimen atroz, por lo tanto estás cargando una cruz. Y por lo tanto, al tal vez Simón verse en esa situación tan comprometedora, entonces él se niega a llevar la cruz y los soldados romanos le obligan a que lleve la cruz. Ahora, usted quizás ha visto en la película, tal vez de la Pasión de Cristo u otras películas, que en un principio Simón de Cirene estaba como que un poco alejado de Jesús, o capaz viéndole a Jesús como aquella persona que había cometido un mal terrible y por lo tanto iba a ser crucificado. Sin embargo,
es muy probable que a los pasos a medida de que iba avanzando a la calavera, al monte Calvario, Simón se daba cuenta de que en realidad quien estaba a su costado no era un delincuente, que muchos de ellos estaban enjuiciando, que estaban insultando y que incluso estaban escupiendo. Simón de Cirene, si hubiese tenido la capacidad de discernir, se habría dado cuenta de que quien estaban a punto de crucificar era una persona santa, era una persona justa, era una persona que estaba pronto a ser crucificado sin cometer delito alguno. Amados hermanos, Simón de Cirene tuvo un encuentro con la cruz. La Biblia no nos enseña o no nos relata cuál es el acontecimiento de Simón de Cirene. Posiblemente Simón de Cirene, una vez que llegó al monte Calvario, dejó ahí la cruz y luego dejó ahí a Jesús y a los soldados romanos, simplemente se fue a su lugar. Puede haber dos posibilidades frente a esto. En primer lugar, puede ser de que Simón de Cirene continuó siendo el mismo Simón de Cirene. La misma persona que se ocupa de su trabajo, la misma persona que está afanada en tantas cosas y que de vez en cuando va de un viaje o de un lugar a otro, como en ese momento estaba pasando por un lugar donde justamente estaba pronto a ser crucificado Jesús y le obligan a llevar la cruz. Puede ser que tal vez por la decisión misma de Simón de Cirene, este hecho o este acontecimiento habría sido algo asombroso, algo impactante, algo que marcó su vida, algo que llevó su rutina a otra dimensión. Pero por otro lado, puede ser de que Simón de Cirene, al cargar la cruz y al ver al Señor Jesucristo, pudo saber de que Jesucristo era alguien especial y él pudo investigar, indagar, ¿por qué se le está crucificando a este hombre? ¿Cuáles son las razones por las cuales se le lleva a este hombre a la cruz? ¿Por qué motivo? ¿Quién dice que es él? O quizás simplemente se quedó ahí, no sabemos, o pudo quedarse ahí debajo de la cruz al ver toda esta escena. Amados hermanos, no sabemos lo que ocurrió con Simón de Cirene, pero lo que sí sabemos es que cada vez que una persona tiene un contacto con la cruz de Cristo, o bien acepta a Jesucristo o bien rechaza a Jesucristo. No hay términos medios, no hay términos de que digan, por este momento yo estoy tranquilo y no voy a decidir nada. Si usted no decide nada al ver a la cruz de Cristo, al ver a Cristo crucificado, en otras palabras, está decidiendo no seguirlo. En otras palabras, con más claridad, está rechazando la obra de Jesucristo. No sabemos lo que ocurrió con Simón de Cirene. Sin embargo, sí podemos ver lo que ocurre con las otras personas que también tienen un encuentro con la cruz de Jesucristo. Y dice en el 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. La otra persona, o el otro tipo de personas que tienen un encuentro con el Señor Jesucristo, son los soldados romanos. Los soldados romanos eran muy especialistas en la crucifixión. Ellos eran personas sanguinarias, ellas eran personas tal vez que tenían su corazón endurecido, porque cada vez que crucificaban a alguien o cada vez que maltrataban a alguien, más y más se endurecía su corazón. Es como aquellos sicarios que en un principio, en un momento, o en el primer asesinato tal vez tienen un poco de remordimiento, en el segundo asesinato un poquito menos, y así sucesivamente hasta que su corazón queda endurecido y con mucha facilidad y con tanta tal vez tranquilidad cometen sus fechorías.
Ahora, los soldados romanos eran especialistas en su oficio. Lo que ellos hacen aquí es que llevan a Jesucristo al lugar de la calavera, y ahí dice la Biblia que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esto es otro punto que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vinagre con hiel se les daba a aquellas personas como un narcótico, a aquellas personas que iban a ser crucificadas como una especie de narcótico o una especie de lo que en la actualidad llamamos anestesia, para amortiguar el dolor, para estar en trance de tal manera de que el dolor se aplaque, que el dolor ya no se efectúe en nosotros. Ahora, dice que le dan de beber vinagre con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Quién no quiso beberlo? Jesucristo no quiso beberlo, porque Jesucristo quiso ser consciente de todo lo que ocurre a causa del pecado del hombre. Si Jesucristo bebía este vinagre mezclado con hiel, él iba a estar inconsciente, él iba a estar en trance, él ni siquiera hubiese ocurrido ese momento o esa una de las palabras que Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Es por eso que Jesucristo no acepta beberlo. Porque Jesucristo sabe que incluso en la cruz, ahí colgado de un madero, era necesario de que Él se diera cuenta de todas las cosas que estaban ocurriendo, y además de que esa era la voluntad del Padre. Y decir que no solamente Él estaba clamando por no solamente Él estaba dando testimonio a la humanidad de que era voluntariamente al ser entregado en la cruz del Calvario, sino que esto mismo iba a servir de testimonio para los soldados, para los líderes religiosos y para todas las personas que ahí estaban. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que ocurre con uno de los soldados romanos más adelante. Fíjese que aquí hay un grupo de soldados romanos que simplemente empiezan a divertirse, a jugar, y empiezan a coger las ropas del Señor Jesucristo y empiezan a sortearlas entre ellos, porque ya, en fin, habían terminado un oficio regular. A unas personas más crucificadas, 2 ladrones y uno que está en el medio, ya le habían puesto, por ejemplo, en el 37 dice: y pusieron sobre su cabeza escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y ya le habían hecho todo esto, todo su oficio habían terminado. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Supuestamente, para ellos era un trabajo más. Pero lo que no se daban cuenta era que estaban crucificando al Hijo de Dios. Lo que no se daban cuenta es que Jesucristo está ahí en la cruz agonizando. Jesucristo está ahí presente, dando sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, y clamaba al Padre, y clamaba al Padre. Pero ¿sabe algo? Los soldados romanos simplemente se quedaron ensordecidos frente a esto. No les llamó la más mínima atención lo que Jesucristo había hecho. Era un hombre más para ellos. Era alguien más a quien se tenía que crucificar. Era alguien más a quien se les había condenado. Era alguien más que prontamente iba a morir ahí en la cruz, y lo iban a sepultar seguramente, y nuevamente para la próxima oportunidad ellos iban a crucificar a otra persona. Era su oficio. No les importaba quién estuviera en la cruz o quién estaría siendo crucificado. Pero ¿sabe algo, amado hermano? Cuando uno se encuentra con el Señor Jesucristo nuevamente, hay 2 alternativas. O bien aceptas que Jesucristo es el Hijo de Dios, o bien rechazas al Hijo de Dios. Estos soldados romanos que aquí estaban rechazaron al Hijo de Dios. Y sería bien triste, amado hermano, que hoy viernes 2 de abril usted se encuentre en su casa y simplemente esté viendo películas acerca de lo que ocurrió en relación de Jesucristo, y le sea un mensaje muy bonito y le sea una historia muy especial, pero que luego la palabra de Dios no cobre vida en su vida.
Sería bien triste, amados hermanos, que simplemente nosotros de una manera religiosa o de una manera tradicional guardemos este día, esta Semana Santa, pero nos negamos a llevar una vida santa delante del Señor Jesucristo. Sería muy triste que como estos soldados llega el lunes simplemente sin siquiera haber reflexionado acerca de lo que hizo Jesucristo por nosotros y sin siquiera entregarle nuestra vida a Jesucristo. Sería bien triste que llegue el lunes y nuevamente vayamos o volvamos a nuestra rutina del trabajo, a nuestra rutina familiar, a nuestra rutina, sin siquiera abrirle nuestro corazón a Jesucristo. Sería bien triste que mientras que Jesucristo está colgado en un madero, nosotros estemos abajo jugando a los dados. Sería bien triste que ignoremos aquel sacrificio de Jesucristo. Pero gracias a Dios, amados hermanos, gracias a Dios, podemos ver que cada vez que alguien se encuentra con Jesucristo, va a ser impactado. Va a ser impactado. El Señor Jesucristo mismo los va a llamar. Y fíjese que lo que ocurre con uno de los soldados, tal vez no de aquellos grupos que están jugando ahí, tal vez no de aquellos grupos que estaban haciendo alarde de haber crucificado a estas 3 personas, pero del centurión. Mire, ¿qué es lo que confiesa uno de ellos, uno de los soldados romanos, cuando nosotros leemos en San Mateo capítulo 27 y dice el 54: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hecho, temieron en gran manera y le dijeron verdaderamente: este era hijo de Dios. Este era hijo de Dios. El centurión romano y algunos de los soldados que estaban ahí, tal vez no ese grupo que estaba jugando, pero sí algunos de ellos confesaron de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se da cuenta que cuando uno se encuentra con la cruz, o lo acepta o lo rechaza. Cuando uno confiesa de que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces hay claridad en su vida. Hay una manera en la cual está viendo a Jesucristo desde otra perspectiva, no como un líder religioso, no como alguien tradicional a quien nosotros estamos adorando tal vez en alguna misa, tal vez en algún tipo de sacramento. No. A Jesucristo no se le adora únicamente en templos hechos con manos humanas. Jesucristo quiere ser parte de nosotros todos los días de nuestra vida y nos va a costar seguirlo, sí, pero qué gratificante es tener aquella vida abundante que solamente Él puede darnos. Amados hermanos, nuevamente les repito, cuando uno se encuentre con Jesucristo, acepta a Jesucristo o lo rechaza. ¿En cuál de estas 2 opciones usted se inclina el día de hoy? Usted el día de hoy reafirma, si ya es creyente, reafirma seguir a Jesucristo, cueste lo que le cueste. O usted tal vez está muy desanimado porque no pensaba que la vida cristiana se trataba de esto. Usted pensaba de que la vida cristiana era toda felicidad, de que no iba a haber enfermedad en su casa, de que tal vez no iba a haber más pleitos en su casa. Pero ahora, como usted es cristiana y como su familia no es cristiana, entonces vienen las demás personas y tal vez le están recriminando por el mismo hecho de que sigue a Jesucristo y le trata de una fanática o un fanático religioso. Y esto como que les desmotiva, y esto como que le hace retroceder. Amado hermano, solamente fíjese en la cruz de Cristo. No vea nada más. A Jesucristo le costó su vida el traernos vida nueva, vida abundante. El mismo hecho de que nosotros por su obra podemos ser llamados hijos de Dios. Amado hermano, vamos a tener dificultades, vamos a tener tristezas, vamos a caer muchas veces en algún tipo de pecado. Sin embargo, Jesucristo está allí.
Jesucristo es el Hijo de Dios, así como lo dijo el centurión y algunos que estaban allí guardando a Jesús. Recuerde, Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para darnos vida eterna. Ese es el principal motivo por el cual Jesucristo estaba colgado en ese madero. ¿Para qué? Para que usted y yo nos reconciliemos con el Padre. Tal vez ahora tenemos 10 años, tengamos 5 años o tengamos 1 año de creyentes. Pero recuerde, amado hermano, es importante avivar nuestros corazones delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy nuevamente, con manos rendidas, con un corazón rendido ante ti. Quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Perdóname, Señor, porque hasta el día de hoy, en todo este tiempo de cuarentena, de pandemia, no he hecho absolutamente nada por tu obra, no he hecho absolutamente nada por ti. Pero a partir de ahora en adelante, permíteme, Señor, compartir este precioso evangelio de salvación a las demás personas que aún no te conocen. Permíteme, Señor, que ahora a partir de adelante ya deje o corte con aquel pecado reiterativo que llevo en mi vida. Permíteme que a partir de ahora en adelante haga un compromiso firme delante de ti y que aún a pesar que sé que en mis fuerzas no puedo lograrlo, yo sé que en tus fuerzas sí voy a poder hacerlo. Perdóname, Señor, por mi enfriamiento espiritual. Perdóname, Señor, por mi mala conducta. Perdóname, Señor, por tantas veces prometerte y muchas veces caer. Perdóname, Señor, pero aquí estoy nuevamente para que tú puedas hacer de mí aquella persona que tú quieras, que cumpla tus planes, que cumpla tus propósitos y que sobre todo te dé la gloria a ti para siempre. Amado hermano, el día de hoy, viernes, que nosotros denominamos santo, ¿qué es lo que decide? ¿Rechazar a Jesucristo o aceptar a Jesucristo? Le animo a que pueda venir a los pies de Jesucristo. Si usted no es creyente, qué perfecta, qué oportuna y qué coincidencia, o diríamos así, diosidencia, de que usted esté escuchando este pequeño devocional, porque Dios lo está llamando a Él, porque Dios quiere que usted pueda gozar de la vida en abundancia que Él solamente puede dar. Él murió en la cruz del Calvario por aquellos pecadores que estaban repartiendo sus vestiduras ahí abajo, por aquellos que les insultaban cada vez que iban y venían, cada vez y por aquellas personas que lo escupían, por aquel Simón de Cirene que no sabemos qué es lo que ocurrió, pero si esa persona, y al igual que el día de hoy, nosotros confiamos y aceptamos a Jesucristo, nosotros podemos ser nuevas criaturas en Él. Por lo tanto, te animo a que vengas a los pies de Jesucristo, confiesa tus pecados y apártate de ellos. Y de esta manera puedas ser hijo de Dios. Y si usted, mi amado hermano, mi amada hermana, ya tiene años en la vida cristiana, qué perfecto y qué especial momento es este para que nuevamente renovemos ese compromiso, renovemos nuevamente nuestros votos delante del Señor y le digamos: Señor, gracias por aquella obra en la cruz del Calvario, que moriste aquella cruz para salvarme de mis pecados, para darme una nueva vida, una vida abundante y una vida eterna. ¿Por qué no lo oramos? No oramos en este tiempo delante del Señor. Oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias por aquel acto maravilloso en la cruz del Calvario. Señor, cada vez que alguien se acercaba o tenía un encuentro con la cruz, había dos opciones: de aceptarte o rechazarte. Señor, y hoy queremos en esta mañana nuevamente renovar nuestro compromiso de que te aceptamos a ti, Señor, de que queremos seguirte y voluntariamente nos rendimos a ti
para que puedas ser tú el dueño de nuestras vidas, quien controle nuestras vidas, que nuestros pensamientos no sean los nuestros, sino los tuyos, que nuestros planes estén encaminados a los tuyos, Señor. Haz de nosotros todo lo que tú necesitas, Padre Santo, para que puedas hallar en nosotros aquella persona que agrade tu corazón. Ayúdanos, Señor, no es nada fácil, no es nada sencillo. Somos muy débiles, Señor Padre Santo, pero en tu gracia, cada vez que estamos contigo, somos fuertes, bendito Señor. Gracias por aquel acto maravilloso en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.